uno de ustedes, donde estén en sus hogares, agradeciéndole primeramente a nuestro Dios, sus amados hermanos, por darnos la oportunidad de poder reunirnos como iglesia, por la situación que estamos viviendo o lo que hemos vivido, pues gracias a Dios por medio de esta tecnología que podemos estar en comunión unos con otros. Mi nombre, como ya lo dijo el hermano Francisco, mi nombre es Antonio González Velázquez. Soy miembro de la Iglesia de Cristo aquí en Tutecas. Ya varios tiempo llevamos en el Evangelio, hermanos, más sin en cambio, eso no quiere decir, ¿verdad?, que tenemos algo asegurado, sino que día a día estamos perseverando en la doctrina de Cristo. Una de las cosas que puedo decirles, mis amados hermanos, es que Dios ha trabajado fuertemente en mi vida. Les puedo decir que Dios no nos ha soltado, aunque sí hemos pasado muchas circunstancias difíciles en la vida. No tiene mucho, pasamos una situación muy complicada, como un mes y medio, fallecimiento de mi hermano, pero lo considero y agradezco a Dios por todo. Sé que también ustedes, cada uno de ustedes, mis amados hermanos, como cristianos, han tenido pruebas, han tenido dificultades, pero les quiero decir que Dios no nos va a soltar nunca. Nunca, mis amados hermanos, porque Dios es bueno. También les quiero decir, mis amados hermanos, que cuando yo empecé el cristianismo, cuando yo llegué a conocer a Cristo, yo no sabía muchas cosas, no sabía a qué me iba a enfrentar, no sabía qué era, lo único que podía yo escuchar, el evangelio, escuchaba las predicaciones, para mí era hermoso, yo sentía que eso era algo que necesitaba. Cuando yo llegué antes de decirles esto, mis amados hermanos, quiero leerlos, antes de leer, de decirles lo que quiero leer, me acompáñenme, por favor, a 2 Timoteo capítulo 1, por favor, acompáñenme. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, y después les voy a seguir platicando de lo que he pasado y tal vez ustedes también se van a identificar conmigo. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10. Fíjese que el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, les empieza a decir, le empieza a decir, ¿verdad?, que, 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 que debe de entregarse más a Dios, pero en el 9, él ahí junta, ¿verdad?, su sentir con Timoteo, y creo que también lo junta con nosotros. Fíjese lo que dice, 2 Timoteo 1:9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Palabra de nuestro Dios, hermanos. Cuando Dios, voy a hablarlo personalmente, cuando Dios me llamó, hermanos, yo no sabía muchas cosas, yo no sabía qué me iba a enfrentar, ni cómo iba a ser, yo solamente sentía el llamamiento de Dios, sentí en mi corazón que necesitaba yo entregar mi vida al Señor, y el día que yo me bauticé, hermanos, yo sentí un gozo indescriptible, un gozo maravilloso. Yo no sabía qué iba a seguir, no sabía qué iba a pasar, no sabía cómo era, no sabía. Y mire, le puedo decir esto porque cuando Jesús llamó a sus apóstoles, mis amados hermanos, pasó lo mismo. Pedro no sabía qué iba a pasar. Andrés no sabía qué iba a pasar. Y todos los demás no sabían. Vieron a Jesús y escuchaban cosas hermosas y decían, yo quiero esa palabra. Porque, hermanos, la palabra de Dios a nuestros oídos son dulzura, son dulzura. ¿Por qué les menciono esto, hermanos? Porque dice en verdad que dentro del hombre, de su vida del hombre, hay 10 cosas importantes en su vida que le marcan. Tal vez el día que se casa, el día que tiene, que se titula después de haber estudiado una carrera, ¿verdad? Una carrera, o el día que cambia de país, el día, no sé, algo. Pues una de las 10 cosas, yo creo que es la mayor, hermanos, para mí,
es haber entregado mi vida al Señor Jesucristo. Ahí empezó un cambio, empezó un proceso, empezó una visión, una misión, un propósito, una meta para mí. Pero yo no sabía cómo iba a ser. Solamente sabía que podía leer las Sagradas Escrituras, podía saber que Dios es poderoso, podía saber que Dios me podía ayudar. Pero yo sé, hermanos, que el llamamiento de Dios es santo y es divino. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque Dios nos ha llamado para varios propósitos. Y quiero, ¿verdad?, con este mensaje, que usted se dé cuenta que todo lo que sucede a su alrededor no es por casualidad. Si usted no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, si usted todavía no llega a los aguas del bautismo, Dios está poniendo todos los medios para que usted llegue. Si usted ya está en el cristianismo y todavía, ¿verdad?, quiere usted crecer, quiere ser ayudado por Dios, Dios está poniendo todos los medios para que eso llegue, hermanos. Y a veces no entendemos por qué decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Porque Dios está queriendo que usted llegue, conozca más del poder de Dios, se dé cuenta que hay un Dios bueno, un Dios vivo, que quiere darle lo que usted necesita. Mire, Dios nos llamó, hermanos, dice la palabra de Dios, con llamamiento santo, con un propósito. Y ese propósito es conocer más de Dios y entregarnos más a Dios. Con esto no quiero decir, hermanos, que dentro del cristianismo todo es color de rosa, todo es bonito. No, hermanos, porque dentro del cristianismo van a haber muchas circunstancias en la vida que a veces no lo puedes entender. Lo entiendes porque puedes decir después, es que Dios quiere que yo conozca más del poder de Dios. Y mire, usted en su vida, ¿verdad? Va a estar siempre trabajando en la vida de usted. Hágalo personal y se va a dar cuenta que todo lo que Dios ha hecho es para que usted esté mejor y usted esté bien en su vida espiritual, porque de lo que no se ve, puede disfrutar de lo que se ve. Dios nos llamó para algo. Quiero que me acompañe ahora a Romanos capítulo 12, por favor, mis amados hermanos. Romanos capítulo 12, verso 2. Aquí el apóstol Pablo insta a todos los cristianos, Romanos 12:2. Fíjense lo que nos está diciendo. No se conformen a este siglo, dice, sino que transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo está diciendo que no nos conformemos a este siglo, que no nos amoldemos a la vida de los demás o a la vida que veníamos teniendo, que sin conocer a Dios, sin conocer al Señor Jesucristo, llevábamos una vida que tal vez no tenía un propósito, que solamente veíamos por nuestro bien, solamente para mí, y no veíamos más allá. Pero la palabra dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, mis amados hermanos. ¿Cuándo vamos a transformarnos? Cuando estemos entregados, interesados en saber más de las cosas de Dios. Si usted, hermano, desea ser utilizado por Dios, transforme su mente, transforme su forma de pensar, no como el mundo la da, no como usted cree, sino como lo que dice Dios. Y déjeme decirle que Dios va a poner todos los medios para que usted pueda tener esa transformación en su vida. Pero hay una cosa, mis amados hermanos. Yo creo que todos nosotros los hombres tenemos metas personales. Acuérdese que una meta es personal, pero Dios no solamente quiere que usted tenga una meta, sino también que tenga un propósito. Y ese propósito es general, es ayudar a los demás, es ayudar a su familia. Transfórmense, hermanos, transformémonos a través de la renovación de nuestro entendimiento, a través del estudio de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo puedo transformar mi vida? ¿Cómo puedo cambiar mi carácter? ¿Cómo puedo cambiar mi forma de ser, mi conducta? ¿Cómo la puedo cambiar? Era lo que yo decía, mis amados hermanos. Y saben una cosa, ¿saben cuál fue? Voy a decirlo así. Tal vez voy a escucharme muy drástico, pero lo voy a decir así. Lo mágico, lo mágico.
¿Saben qué fue lo mágico, hermanos? Lo mágico es que el escuchar las predicaciones, el tener el deseo, el poner atención en la vida espiritual, Dios estuvo trabajando y está trabajando en cada uno de nosotros. Por eso, mis amados hermanos, cuando usted escucha un mensaje, cuando usted escucha un mensaje y de todo el mensaje algo le ayuda, haga lo suyo, pero para bien, para su vida espiritual, para que su vida sea transformada, para que usted pueda ser mejor delante de Dios, para que se cumpla, dice la palabra de Dios, el propósito de Dios en su vida. La transformación, hermanos, viene de Dios. Viene de Dios. Mire, cuando uno da el mensaje, cuando uno da estudios a las personas, no podemos decir es que yo lo voy a convencer. Es que yo, no, hermanos, es que nosotros no convencemos, nosotros no transformamos, nosotros hablamos la palabra de Dios. Quien hace la obra es Dios, quien transforma es Dios, quien cambia la vida del hombre es Dios. Mire, yo recuerdo, hermanos, hablando un poco de esto, ustedes saben, conocen la vida de Pablo, el apóstol Pablo, un hombre conocedor de la ley, un hombre importante en cuestión de la ley. Él creía que estaba bien en su vida. Él pensaba que la ley, la religión, por decirlo así, que él profesaba era buena. Inclusive ustedes saben que él era perseguidor de la iglesia. Él arrastraba a los cristianos. Él no quería el cristianismo. Pero hermanos, no hubo hombre que lo transformara. No hubo hombre que pudiera decir, voy a cambiar tu vida. Solamente fue nuestro Señor Jesucristo cuando tuvo el encuentro con el apóstol Pablo. Allá en Hechos capítulo 22, si quieren acompañarme, adelante, si no yo lo leo. Hechos capítulo 22, del 3 al 5, narra el apóstol Pablo y sigue y dice así, cuando él ya estaba convertido, él recuerda ver su vida y dice, cómo les empieza a decir y a narrar cómo fue él. Dice, yo de cierto, dice el apóstol Pablo, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Dice el 4, perseguía yo este camino, hablando del cristianismo, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Hermanos, el apóstol Pablo creía que él estaba bien en su parecer, creía que estaba bien en su religión, y aquí está diciendo, yo soy judío, yo soy criado a los pies de Gamaliel. Hermanos, Gamaliel, el que se criaba a los pies de Gamaliel, conocía la ley de pe a pa, perfecto. Él decía, es que yo estoy bien, pero no estaba bien, hermanos. Cuando él se da cuenta, cuando él va a Damasco, dice la palabra de Dios que encuentra a Jesucristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí se da cuenta que su vida no tenía un propósito. Ahí se da cuenta que su vida no estaba bien. Ahí se da cuenta que necesitaba hacer cambios, que se necesitaba ser transformado. Aún, hermanos, dentro del cristianismo, aún cuando ya estamos bautizados, a veces pensamos que tenemos la razón, a veces pensamos que así son las cosas. No, hermanos, dejemos que Dios haga la obra en nuestras vidas, porque nuestra vida no depende de nosotros, depende de Dios. Solamente usted siga lo que usted crea. Lo que usted crea que Dios quiere que haga en su vida, con su familia, en su trabajo, en la iglesia, en donde usted se desarrolle, crea que Dios está trabajando en su vida y que por algo están sucediendo las cosas. A veces son negativas, a veces son positivas, pero todo tiene un propósito y ese propósito, mis amados hermanos, es propósito espiritual. Hermanos, la iglesia donde nos reunimos, toltecas, vi muchos hermanos doblarse a los pies del Señor. Vi el poder de Dios. He visto el poder de Dios, no por nosotros, sino porque Dios hace la obra en la vida del hombre. Muchos hermanos entregaron su vida al Señor y me di cuenta cómo Dios llama, cómo el llamamiento de Dios es bueno, cómo Dios lo llamó a usted. Y si aún usted no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, yo invito en su corazón que no ponga su corazón duro, que no luche contra Dios, porque si lucha usted contra Dios,
No vamos a ganar. Muchas veces yo quise hacer mi voluntad, muchas veces quise yo hacer mi vida como yo creía, como yo pensaba. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Me di topes en la pared, porque no era el propósito de Dios. No era lo que Dios quería para mí. Y aún, hermanos, aún en nuestra vida, aún los años que llevamos en el cristianismo, Dios quiere que usted se deje guiar por Él, que no tome en cuenta su vida como suya, porque no es, la vida le pertenece a Dios. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo sabía que ese cambio, esa transformación, lo iba a hacer. Y usted se da cuenta que lo hizo. El apóstol Pablo transformó su vida, cambió su vida. Y desde ahí empezó a predicar a Cristo en su vida. Y no le quiero decir, hermanos, que el apóstol Pablo tuvo una vida perfecta, tuvo una vida buena como cristiano. Él padeció persecución, pasó por muchas situaciones, circunstancias, pero no dejó nunca de predicar el evangelio. Nunca dejó de enseñar lo que Dios quería, hermanos. Entonces, hermanos, si usted ha sido transformado, o todavía no ha sido transformado, o todavía seguimos luchando tal vez con nuestro carácter, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vivir, con nuestra conducta, con nuestros arranques, con nuestros enojos, con todas esas situaciones que lo único que hacen es pararnos espiritualmente, es no avanzar, hermanos. Por eso necesitamos dejar eso atrás. Necesitamos dejarlo atrás. ¿Por qué? Porque eso no nos va a ayudar para ser transformados. ¿Y cuándo voy a ser transformado? Eso es lo bonito, hermanos. Eso es lo hermoso de Dios. Es que usted no se va a dar cuenta cuando va a ser transformado. Usted no se va a dar cuenta cuando Dios ya lo ha cambiado, ya ha sido. Lo único que usted necesita es decirle al Señor, como Pablo dijo, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando usted dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Usted está permitiendo en su corazón, en su espíritu, en su vida, que Dios sea el que decida, el que le ayude a vivir una vida mejor en su vida espiritual, en su trabajo, en el ambiente que usted se desarrolla. Yo sé que no va a ser fácil. Yo sé que van a haber situaciones complicadas, pero si usted está dejando que Dios trabaje en su corazón, entonces todas esas circunstancias, Dios se va a encargar de ellas, aún de lo que tal vez nos preocupemos, trabajo, economía, salud, circunstancias difíciles. Dios se va a encargar de eso, mis amados hermanos. Lo que a nosotros nos compete es buscar la vida espiritual, dejar que Dios entre en nuestro corazón, que cambie nuestra vida, que transforme nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios que el llamamiento que usted tuvo o que usted está teniendo, el llamamiento que yo tuve o que estoy teniendo, no es de hombre, es un llamamiento divino, es un llamamiento santo en el cual Dios puede ayudar a transformar su vida, transformar su familia, tener nuevos propósitos. Y mire, ¿qué quiere Dios de su vida? ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué quiere Dios? Que seamos felices, que seamos bendecidos con todo y las tribulaciones, con todo y las tempestades que van a venir a nuestras vidas. Dios se va a encargar de ayudarnos de salir de esos lugares, porque nuestro Dios, hermanos, es un Dios de poder y de amor. Sé que hay momentos que pensamos que Dios no está con nosotros. Hay momentos en que pensamos que Dios nos ha abandonado. Así nos sentimos, pero quiero decirles que es parte del proceso, hermanos. Es parte de su crecimiento si es que usted está enfocado en ese llamado, en ese llamamiento, en esa transformación, hermanos. Entonces puedo decirle, mis amados hermanos, punto número 1, que Dios nos llamó para ser transformados. Si usted todavía no ha sido transformado, si usted todavía siente que no ha sido transformado, yo le invito a que se comprometa, a que cambie, a que haga cambios en su vida, a que usted se dé cuenta y que marque diferencia. ¿Seré transformado? Pregúntese, ¿he sido transformado o no he sido transformado? O a lo mejor todavía estoy en un escalón y necesito otro, porque así es la iglesia, mis amados hermanos. No todos estamos en un nivel espiritual igual, pero lo bonito es que todos podemos ser transformados, que todos podemos ser como Cristo. Ese es lo bonito, pero todo va a depender de cada uno de nosotros. Como iglesia, mis amados hermanos, nos reunimos. La bendición es para todos.
pero la transformación es personal y la bendición es personal, mis amados hermanos. Otro punto que quiero tocar, hermanos, es que Dios nos llamó para crecer en sabiduría. Dios nos llamó para crecer en sabiduría. Allá en Lucas capítulo 2, verso 52, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nuestro Señor Jesucristo, a los 12 años, dice ahí la palabra de Dios, que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, Dios nos llamó para crecer en sabiduría. Les voy a contar algo que yo vi, hermanos. Un hermano en la iglesia, consiguió su esposa no era cristiana. Ella, pues, no pasó mucho tiempo, ella se convirtió al cristianismo y yo me di cuenta, ¿no? Amados hermanos, que ella no sabía nada de Biblia, nada, sabía nada. O sea, le decías aquí, no sabía. Y ella se comprometió con ella misma porque yo vi y empezó a leer, a leer, a leer, a leer, a leer y a interesarse por las cosas espirituales. Y yo creo más que a cabo de un año o menos, ella ya conocía mucho de la palabra de Dios. ¿Por qué les digo eso, hermanos? Porque eh, cuando uno quiere, ¿verdad? Crecer en sabiduría, en conocer más de Dios, y hay compromiso, dice la palabra de Dios, que pidamos a Dios sabiduría y Él nos la va a dar sin que dudemos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que estudiemos la palabra de Dios, hermanos, investiguemos qué es lo que dice Dios, pedirle a Dios sabiduría para que cuando nosotros podamos leer algo, podamos discernir la palabra de nuestro Dios, porque Dios quiere que usted crezca en sabiduría, porque Dios lo llamó para usted y me llamó a mí para crecer en sabiduría. Y la pregunta es, ¿cómo puedo crecer en sabiduría? No sé si usted se acuerda de Salomón, hermano. Salomón, el rey Salomón, el hijo de David. Él dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios le dijo en sueños, se le apareció en sueños y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te daré. Dice la palabra de Dios que Salomón, joven, ¿verdad? Era un joven todavía cuando empezó a reinar, iba a empezar a reinar ahí en el pueblo de Israel. Él le dijo, Señor, dame sabiduría porque tu pueblo es grande. Dame sabiduría porque no voy a poder con todo yo solo, necesito tener sabiduría. Y dice la palabra de Dios, por cuanto me has pedido sabiduría y no me has pedido riqueza, no me has pedido años, no me has pedido otra cosa, van a ir atrás de ti. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios le dio sabiduría a Salomón, hermanos. Él pudo dirigir, él pudo ayudar al pueblo. Hermanos, ¿qué le pedimos hoy a nuestro Dios? Podemos decirle, yo quiero algo material, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y está bien. Pero mis hermanos, si nos enfocamos en eso, no vamos a luchar para obtener eso. Necesitamos cambiar de perspectiva. Necesitamos decirle a nuestro Dios, dame sabiduría, dame lo que necesito, lo que no puedo ver para que obtener lo que puedo ver. Acompáñeme a Primera de Pedro. Yo quiero que me acompañe. Este texto es muy hermoso, ojalá que lo pueda buscar. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Perdón, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Bueno, el 1 y el 2. Desechando, pues, dice, toda malicia, todo engaño y toda hipocresía y toda envidia y todas las detracciones. Desear como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desear como niño recién nacido, dice esta palabra. También es importante desear, hermanos, desear escuchar la palabra de Dios. En mi vida lo puedo decir, hermanos, muchas veces yo decía, llegaba, escuchaba y era todo bonito y me iba.
Pero cuando me dijeron, prepárate porque vas a dar una clase, un mensaje, ya no, hermanos, fue difícil, fue difícil. Mientras yo escuchaba y mientras no había compromiso en mí, todo estaba bien. Decía, qué bonito, la palabra de Dios es buena, la palabra de Dios es maravillosa, y así todos convivimos con los hermanos y todos. Pero el día que me dijeron, vas a dar un mensaje, es ahí cuando yo ya no, como que ya no, y como que, y ahora, hermanos, el deseo, el deseo te va a ayudar a crecer espiritualmente. Por eso es importante que deseemos escuchar, deseemos leer, deseemos investigar la palabra de Dios. Cuando usted lea la escritura, hermanos, léalo como algo que le va a servir para su vida, lo va a ayudar para tener ejemplos, para que usted pueda decir, yo también puedo hacerlo, Dios puede trabajar en mi vida porque yo soy su hijo. Dios puede trabajar en su vida, mis amados hermanos. Dios puede cambiar todo eso que tal vez usted está pasando o ha pasado en su vida y darle nuevas esperanzas, darle nuevas perspectivas, un propósito nuevo en su vida, ayudarse a usted mismo para ayudar a los demás, hermanos, porque no puede usted ayudar a los demás si usted no se ha ayudado a usted mismo. Es más, Jesucristo dijo, médico, cúrate a ti mismo, hermanos. No podemos ayudar a otros si no estamos curados. No podemos ayudar a otras personas si nosotros todavía no. Dejemos que Dios cure nuestras vidas. Dejemos que Dios transforme nuestras vidas. Pero ¿cómo lo va a hacer, hermanos? A través del estudio, a través de la perseverancia, a través de estudiar la palabra de Dios. Porque muchas veces, hermanos, estamos luchando con nuestro carácter, tal vez, con algún vicio, tal vez, por costumbres que no están correctas, por cosas que no le agradan a Dios. Pero, hermanos, Dios puede enderezar nuestras vidas. Yo no sé si tal vez usted conozca un poco de la fragua. No sé si usted ha escuchado esta palabra, fragua. Fragua es cuando vas a darle un molde a un metal para doblarlo, hermanos, en frío no se puede. Necesitamos meterle fuego y fuego al rojo vivo. Cuando usted le pone fuego al rojo vivo a ese metal, entonces usted puede darle la forma que usted quiere. Miren que muchas veces Dios también está así, nos va a probar con fuego, nos va a poner a pruebas y a veces decimos, no voy a resistir y estamos ahí, pero es cuando Dios está queriendo cambiar, transformar nuestras vidas, tal vez los problemas, tal vez una enfermedad, una necesidad, algo que está pasando en su vida, pero es que Dios está transformando su vida, está cambiando. ¿Para qué? Para que usted sea mejor delante de Dios, usted pueda ser mejor, usted pueda curarse, pueda moldearse, pero a través del estudio, a través de crecer, a través de ese crecimiento. Leímos que Jesucristo decía que crecía en sabiduría y en estatura para la gracia de Dios. Hermanos, muchos de nosotros ya crecimos en estatura, ya no vamos a crecer más, ¿verdad? A veces quisiéramos, pero ya no se puede, pero en espíritu sí, pero en sabiduría también, en gracia también. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de someterme a Dios, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de tener un compromiso con Dios. Yo le puedo decir, hermanos, ¿se ha preguntado qué pide más Dios de usted? Hay más preguntas y no me responda y no le responda a nadie. Respondes a usted mismo. ¿Qué está pidiendo Dios de usted? ¿Una transformación? ¿Que tenga más sabiduría? Pues usted tiene la respuesta. Y no es difícil, amigos. Si usted tiene el deseo, usted puede crecer. Si usted tiene el deseo, usted puede transformar su vida. Si usted tiene el deseo, va a mejorar su vida. Pero todo va a querer que si usted desea. ¿Y cómo no voy a desear, hermanos? Si yo ya he sido bautizado, si yo ya estoy adentro del cristianismo, yo deseo que mi vida sea transformada. Sé que va a ser difícil, sé que me va a doler, pero si yo deseo, lo voy a hacer. Hermanos, en la vida del cristiano, Dios siempre trabaja y trabaja por medio del Espíritu Santo. Es más, dice la palabra de Dios, cuando uno no es cristiano, cuando uno está hablando de la palabra de Dios, dice que el Espíritu Santo convence de pecado a aquellas personas que les estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a contar algo que sucedió. Alguna vez, hermanos, fuimos a predicar, a enseñar el Evangelio a una hermana, ahora es hermana. Llegamos
Nos sentamos, estudiábamos, era cada 8 días. Pero fíjese que yo la veía a esta persona y no me creía, no creía, como que si fuera invento mío, como si yo le estuviera diciendo, y no creía. Y me dijo al cabo, hermanos, al cabo, bueno, nos dijo, otro hermano nos dijo, terminamos el estudio, ya le dijimos, mire, ya usted conoce el plan de salvación, usted conoce lo que Dios pide de usted. Y todavía como que, pues así, como que no creía. Digo, cuando guste, estamos para servirle. Si usted un día quiere, pues estamos, te conoce el plan. Y pasó el tiempo, hermanos. Pasó el tiempo, pasó como 3 meses y ya recibimos una llamada. Y lo primero que nos dijo es, hermanos, quiero bautizarme, quiero bautizarme. Y yo dije, ay, es un llamamiento divino, hermanos. No es del hombre. Usted, usted ha tenido un llamamiento y no ha sido por hombre, hermanos. Ha sido un llamamiento de Dios. Dios también me llamó a mí. Y no fue de hombre, a pesar de que mi padre me llevaba a la iglesia, mis hermanos iban a la iglesia. Yo no me entregué mi vida al Señor por ellos. Cada quien tiene su propia fe. Dios tocó mi corazón, así también a usted, Dios tocó su corazón. Y a lo mejor hay otras familias que usted tiene que no han entregado su vida al Señor. Y a veces decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo único que le puedo decir, hermanos, es que no deje de orar. No deje de orar para que Dios haga la obra en ellos. No deje de orar para que usted, con su ejemplo, pueda usted que ellos conozcan a Cristo. Porque mire, muchas veces, hermanos, el mundo no lee la Biblia. La familia no lee la Biblia. Muchas veces, la única Biblia que lee somos nosotros, hermanos. Por eso debemos de ser ejemplos. Muchas veces a nosotros nos ven como el ejemplo, aunque tal vez no lo seamos. Pero muchas veces decimos, esa transformación que tú tuviste puede ayudar a otras personas. Pero si no hay transformación, hermanos, muchas veces no. La gente que nos rodea no se va a quedar. No hay un cambio, no hay un deseo. Entonces es importante, amados hermanos, que transformemos nuestras vidas y que el poder de Dios, el Evangelio de Jesucristo, dice la palabra de Dios allá en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es dinamita de Dios, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para cambiar y para transformar y para salvar al hombre. Hermanos, por eso seguimos dentro del camino, seguimos dentro del camino de Dios. Porque al final, dice ahí en donde leímos al principio, al final es la vida eterna que nos promete Dios. Es importante entonces, hermanos, que ese crecimiento sea en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿por qué no hay crecimiento? ¿Por qué a veces no crecemos? ¿Por qué a veces nos quedamos ahí estancados? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces la pregunta, ¿por qué no crecen las iglesias? ¿Por qué no crecen los hermanos? ¿Por qué no hay crecimiento espiritual? ¿O por qué no hay muchas cosas en nuestra vida que nos haga crecer? Mire que hay cosas que nosotros mismos ponemos topes. Fíjese, una de ellas es nuestras excusas. ¿Sí? Hay excusas. No hay interés. No hay un compromiso. O sea, decimos, ¿cuál es? No tengo tiempo. No tengo dinero. No tengo capacidad. No sé cómo hacerlo. Hermanos, quite eso de su vocabulario. Quítelo. Y haga lo que sea necesario para cumplir el mandamiento de Dios. ¿Se acuerda usted de la parábola de la gran cena? Cuando Jesús le dijo que fueran a traer, que llamaran a los invitados porque estaba todo preparado. Y fueron y le dijeron a estas personas que ya vinieran a la cena porque ya estaba preparados. Y dice que uno de ellos dijo, he comprado una hacienda, no puedo, voy a ir a verla. Y pues se escudó, porque ya había comprado su hacienda, porque estaba más preocupado por su hacienda. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a ir a probarlas, voy a ver cómo funciona. Se escudó, hermanos, porque él no quiso ir. Y el otro dijo, es que acabo de casarme, necesito atender a mi esposa. No tuvieron excusas, hermanos, tuvieron excusas.
Y dice que el que había invitado dijo, pues ellos no quisieron, vayan y busquen, inviten a todos, a los que quieran que vengan. Hermanos, que no nos roben nuestro lugar en la iglesia, que no nos roben nuestros dones, que no nos roben. Hermanos. Preocúpese por crecer espiritualmente, preocúpese por su vida espiritual, preocúpese por estar mejor con Dios. Y mire, y le quiero decir algo, que todo lo que usted hace, que todo lo que usted va a hacer para Dios, y si usted lo hace con amor, todo va a ser positivo en su vida, todo va a ser de bendición. Y yo por eso a usted le quiero ayudar y ayudarme a mí. ¿En qué forma? En que las cosas de Dios no son pesadas, no son una carga, son una bendición. Porque cuando usted lo hace, lo va a hacer para Dios. Y eso es lo mejor, mis amados hermanos, que Dios no se va a olvidar de todo lo que usted va a hacer para Él. Él no dice la palabra de Dios, si un vaso de agua que tú des a alguien va a ser recompensado. Imagínate lo que vas a hacer para el Señor. Imagínate todo lo que tú puedes hacer. ¿Acaso Dios no va a bendecirte? ¿Acaso Dios no te va a ayudar? Claro que sí, mis amados hermanos. Y lo digo, hermanos, porque así he visto en la iglesia cómo Dios da recompensa. Y no quiero decir la economía, lo que se puede decir la recompensa de muchas formas y de muchas maneras. Lo más importante, hermanos, es que usted tenga gozo, tenga paz y alegría en su corazón. Es una recompensa que Dios da. A pesar de las tribulaciones, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, esa paz, dice nuestro Señor Jesucristo, no es esa paz que el mundo da porque es pasajera. La paz que Dios da es permanente, mis amados hermanos. Es que una de las cosas principales, entonces, hermanos, es que Dios nos llamó para transformarnos, Dios nos ha llamado para crecer espiritualmente, pero también, hermanos, Dios nos llamó para participar de la naturaleza divina. Y usted puede decir, pero cuando yo entendí esto, que Dios me había llamado para participar de la naturaleza divina, yo dije, caray, a ver, explícame eso. Sí, hermanos, una de las naturalezas de Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Dios es bondadoso. Y hay muchas virtudes que Dios tiene, muchas naturalezas. Entonces, si esto es naturaleza de Dios, dice que a todos los cristianos les ha dado que participen de la naturaleza de Dios. O sea que usted es amor, usted es misericordioso, usted es compasivo, usted es bondadoso. La naturaleza viene a ser parte de nuestras vidas porque es el resultado de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ojo, hermanos, ojo, Dios va a trabajar cuando usted lo permita. Cuando usted abra su corazón. Cuando usted no va a querer, hermanos, Dios te va a respetar, porque Dios es un caballero, hermanos. Dios va a respetar sus decisiones y mis decisiones, porque Dios no maneja vidas, hermanos. Dios no maneja vidas. Dios deja que el hombre decida. Y si usted decide que el Espíritu Santo trabaje en su vida, entonces el resultado es, porque los frutos del Espíritu Santo son gozo, paz, amor, bondad, benignidad. Si usted quiere tener eso en su vida, deje que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Abra su corazón, hermanos. Porque hay cosas, hermanos, que por naturaleza humana ya lo traemos. ¿Y qué dice el mundo, hermanos? El mundo dice, el que me la hace, ya se la sabe, me la paga. Dios no dice eso, hermanos. Dios dice, ama aún a tu enemigo. Si usted está aprendiendo que trabaje en usted el Espíritu Santo, entonces su vida va a ir creciendo. Entonces usted va a participar de la naturaleza divina. Pero quiero decir, hermanos, que el fruto del Espíritu Santo va a ayudarle a usted para crecer, para ser transformados. Porque mire, usted ha leído esa parte de Gálatas, ¿ve? Las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y muchas veces, hermanos, estamos atorados en las obras de la carne, en lo negativo, en las cosas que nos estancan, en las cosas que no nos ayudan en nuestra vida espiritual. Pero cuando usted deja que eso se vaya disminuyendo, ¿y cómo le hago para que eso disminuya en mi vida? ¿Cómo le hago? Porque he luchado y siempre está ahí el pecado, siempre está ahí tratando de ganarme. Quiero decir, hermanos, que usted tiene que pensar
que creemos en Cristo Jesús. Y Cristo, dice la palabra de Dios, vino para destruir las obras del enemigo. Ahora, le puedo decir, ¿de qué parte está usted? ¿De Cristo? Si usted está en esta parte donde está el Señor Jesucristo, entonces debe de tener cuidado para no pisar los terrenos del enemigo, para no estar cerca de las cosas que le pueden dañar su vida espiritual. Entonces, hermanos, es importante que usted participe de las cosas, la naturaleza de Dios. Y yo sé que todos los días tenemos luchas, todos los días tenemos luchas contra el pecado, pero tenemos el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nos guía a toda verdad. Y usted puede decir, ¿cómo el Espíritu Santo me guía a toda verdad? Sí, hermanos. Cuando usted está haciendo algo y cree que no está bien, no es usted, es el Espíritu Santo diciéndole, por ahí no son las cosas. Necesitas rectificar, necesitas cambiar de dirección. Por eso hay una palabra que se llama arrepentimiento. Cuando haces algo que no está bien, arrepiéntete, cambia de dirección y di, ya no lo voy a hacer, regrésate. Si tú estás caminando dentro del cristianismo y las cosas, ¿verdad?, que estamos haciendo de repente no están bien, arrepintámonos, hermanos, y vivamos para Dios, porque Dios, ¿verdad?, es bueno, porque Dios nos ayuda. Entonces es importante saber, hermanos, que participemos de la naturaleza divina. Y mire, Jesús, usted se da cuenta a través del Nuevo Testamento, Jesús es divino. ¿Por qué? Porque a pesar, ¿verdad?, de que él participó como nosotros en nuestra naturaleza, como humanos, porque él tuvo frío, porque él tuvo hambre, porque él tuvo sueño, porque él vivió como nosotros, pero es algo maravilloso saber que Jesús no tuvo pecado, hermanos, y eso yo le llamo, Jesús es divino. Por eso es nuestro estándar, es nuestro molde. Por eso seguimos a él, porque cada día más queremos ser como Cristo. Y a veces fallamos, hermanos, fallamos. Y a esa falla le llamamos pecado. Y pecado, hermanos, es errar al blanco. No le atinamos. Pero cada día, hermanos, vamos creciendo. Cada día vamos transformándonos. Cada día vamos teniendo la naturaleza de Dios en nuestras vidas. ¿A través de qué? Del estudio, de las reuniones, de nuestras relaciones interpersonales. Usted va a ver el cambio. La gente lo va a notar. Sus parientes lo van a notar. Su familia lo va a notar. Y el trabajo lo van a notar. Pero que sea una diferencia, hermanos, de bendición para los demás. Porque al final, hermanos, si usted es bendecido, la gente, los hermanos, la familia van a ser bendecidas por medio de usted a través de sus palabras, de su ejemplo. Jesús, hermanos, participó de la naturaleza humana, pero sin pecado. Él tenía una meta, hermanos. La meta era la cruz. Pero también tenía un propósito. Y ese propósito es darnos la vida eterna, salvar nuestra alma. Y es hasta el día de hoy. Entonces, si Jesús, ¿verdad?, tuvo la naturaleza de nosotros, pero también es divino, nosotros también podemos tener esa naturaleza, aunque tenemos fallas. Porque hemos creído en Jesús, hermanos. Porque tenemos el Espíritu Santo. Porque también Jesús sufrió y también a nosotros a veces hay sufrimientos por la vida espiritual. Pero también, hermanos, podemos decir que tenemos la esperanza de vida eterna. Porque tenemos vida espiritual, hermanos. Eso es lo bonito. Que cuando uno nace, dice la palabra de Dios, el que nace, estamos a nacer de nuevo, tenemos una vida espiritual. Y esa vida espiritual es la que debemos de preocuparnos. Sé que la vida material también, pero si usted y yo nos preocupamos de la vida espiritual, la vida material va a estar mejor. Y créame, hermanos, créame que así va a ser. Preocúpese por su vida espiritual. Preocúpese por estar bien con Dios. Preocúpese por buscar a Dios. Y mire, y lo material, déjeselo a Dios. Dios te lo va a dar, se lo va a poner. Créalo, por favor, créalo. Porque nuestro Dios, hermanos, tiene cuidado de nosotros. Tenemos vida espiritual, hermanos, porque tenemos esperanza, tenemos gozo, pero también tenemos padecimientos, tenemos pruebas. Pero es necesario, hermanos,
Porque tenemos una vida espiritual. Porque creemos que Cristo vino y resucitó. Porque creemos que Jesucristo vino a salvarnos. El apóstol Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Somos los miserables. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué garantía tiene de llevar una vida espiritual bien? ¿Qué garantía tendría yo de llevar una vida mejor si al final no va a haber recompensa? Pero no, hermanos, la palabra de Dios dice que tendremos recompensa, que la recompensa viene de Dios, aún aquí en esta tierra y aún en la vida eterna, hermanos. Dios nos llamó, hermanos, entonces, ya les dije, para ser transformados. Dios nos llamó para tener sabiduría. Dios nos llamó para participar de la naturaleza divina. Y el último punto, mis amados hermanos, Dios nos llamó para ser usados por Él. Dios nos llamó para ser usados por Él. Quiero que me ayuden en Juan capítulo 3, verso 27. Allá en Juan capítulo 3, verso 27. La palabra de Dios, hermanos, dice algo hermoso. Juan 3, 27 dice, respondiendo Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede recibir el hombre nada si no le fuere dado del cielo. Ahora, ojalá que me pueda usted, pues pueda yo explicarme, más bien dicho, conforme al compromiso, así también está la responsabilidad. Otra vez, conforme al compromiso, así también está la responsabilidad. ¿Qué compromiso tiene? ¿Qué le ha depositado Dios en su vida? Si usted le ha depositado algo y usted lo está haciendo bien, déjeme decirle que Dios le va a ayudar para llevar otra cosa más grande. Pero si usted no tiene compromiso, no tiene esa responsabilidad, entonces no va a haber más que hasta ahí nada más se va a quedar. Y la idea no es esta, la idea es que Dios le vaya dando más responsabilidades. Pero ese es usted conforme a su compromiso. Si usted se compromete, Dios le va a encargar cosas mejores. Y no solamente hablando de la vida espiritual, también de la familia, también del trabajo, también de todo lo que le rodea. Entonces es importante, hermanos, que si Dios nos ha llamado para ser usados, seamos responsables en nuestra vida espiritual, porque Dios pone todo en orden, hermanos, todo pone en orden. Mire, le quiero mencionar de una palabra en el griego que se llama kairos. Kairos, hermanos, es el tiempo, pero no es el tiempo del hombre, es el tiempo de Dios. El tiempo de nosotros le llamamos cronos, es el cronos, es el tiempo que decimos los años, las horas, los minutos, ese es el cronos, la cronología. El kairos, hermanos, es tiempo de Dios. Y eso pasa en nuestra vida. Si hoy, hermanos, Dios está atacando su corazón, le está diciendo qué hacer, cómo hacer, es tiempo de Dios, es el kairos, el tiempo señalado, como cuando Jesús vino a esta tierra, dice la palabra de Dios, el tiempo señalado, o sea, el kairos de Dios. No cuando usted quiera, no cuando yo quiera, sino cuando Dios decide cuándo. Uno está deseoso de hacer cosas, pero Dios decide cuándo, hermanos. Y si en su vida Dios lo está usando, siga siendo usado por Dios, pero si en su vida todavía Dios, usted siente que no lo ha usado, pídale a Dios para que usted sea usado para su honra y gloria de nuestro Dios, hermanos, porque Dios pone el tiempo, o sea, el kairos de Él. Pidamos a Dios, tiempo de Dios. Podemos ver en ejemplos bíblicos, hermanos. Un ejemplo bíblico le puedo decir, no lo voy a buscar, simplemente lo voy a mencionar. Cuando Dios llamó a Moisés, hermanos, Dios, fíjese, 40 años, hermanos, Moisés en el palacio del rey. Y él, por una situación que vivió ahí, salió desterrado de ahí. 40 años en Madián, donde encontró a su esposa. Y cuando tenía 80 años, hermanos, Moisés, Dios lo llamó. ¿Se acuerda usted cuando estaba la zarza ardiendo y no se consumía? Y cuando Dios le dijo, Moisés, Moisés,
el lugar que estás pisando santo es, quítate las sandalias. Ese momento, hermanos, Moisés tenía 80 años. ¿Por qué Dios no lo llamó a los 40? ¿Por qué no, Dios no lo llamó a los 50? ¿Por qué no, no sabemos? Pero Dios tuvo el deseo de llamarlo a esa edad. Y 40 años guiando al pueblo sin llegar a la tierra prometida. Dios lo llamó a usted, hermanos. Dios lo llamó. A lo mejor ya es el tiempo para que usted, pues, desee. Dios le está diciendo algo en su corazón para que lo haga, para honrar a Dios. Hágalo, hermanos, hágalo. Porque Dios lo está llamando. Y ese llamamiento, hermanos, no lo voy a decir que es humano, ese llamamiento es divino. También quiero decirle, hermanos, que para que Dios nos use, hermanos, debemos estar empujando y empujando y empujando. Le voy a decir por qué. Cuando Moisés iba a fallecer, hermanos, cuando ya Moisés murió, dice que nombraron a un sucesor y usted sabe quién es Josué. Pero Josué, hermanos, usted sabe que fue el que estuvo atrás de Moisés siempre, 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 siempre. Él nunca luchó por estar al frente, nunca luchó por ser el primero, simplemente luchó por estar ayudando a Josué. En su momento, Dios lo puso. Dios lo llamó para que fuera heredar a la tierra prometida. Hermanos, Dios tiene su momento. Y si hoy, por medio de la palabra que hemos escuchado, Dios está hablándole, puedo decirle que hoy puede usted comenzar una nueva vida. Hoy puede renunciar al pecado. Hoy puede tener una nueva vida en Cristo. Hoy puede decir, de aquí para adelante en mi vida, quiero que mi vida sea diferente. Pero es usted, hermanos, es usted con Dios. Comprométase con Dios. No deje de reunirse. No deje de creer en Dios. No deje de prepararse. No deje de hacer el bien. No deje de hacer todas las cosas buenas. Es la palabra de Dios, porque a su tiempo segaremos. A lo mejor el tiempo es hoy. El tiempo es hoy para ser mejor padre, mejor hijo, mejor esposa, mejor esposo, mejor ciudadano, mejor vecino. Comprometémonos con Dios, hermanos, porque Dios quiere que usted viva una vida consagrada a Dios, hermanos. Es importante saber, hermanos, que Dios, si usted se hace responsable, Dios le va a dar más responsabilidades, pero no que no pueda hacer, sino que pueda hacer, hermanos. Porque Dios no pide más de lo que usted no tiene. Dios pide lo que usted tiene y lo que usted puede. Conforme a su propósito, conforme a su responsabilidad, Dios lo va a hacer. Es que podemos decir, hermanos, que ¿cómo queremos llevar nuestra vida? Con Dios. Por último, le voy a mencionar. Usted sabe que primero fue el profeta Elías y después Eliseo. Elías fue escogido por Dios. Eliseo también. Y los dos estaban juntos siempre. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que Elías iba a ser llevado al cielo, iba a ser llevado a un carro de, como un torbellino, un carro de fuego. Y dice que la palabra de Dios que Elías siempre estaba, Eliseo siempre iba atrás de Elías. Y muchas veces Elías le dijo, ¿sabes qué? Quédate aquí, yo ya no quiero que me sigas. Y Elías dijo, no, no te voy a dejar, voy a seguirte. Y así fueron varias veces, hermanos. Hasta que le dijo a Elías, ¿por qué me seguías? Porque yo quiero algo de ti. ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Qué pides? Quiero la doble porción del espíritu que tú tienes. Quería Eliseo la doble porción, hermanos, que Elías tenía. Y le dice Elías, cosa difícil has pedido. Ah, caray. Sí, hermanos, porque Elías era un hombre, un profeta de Dios. Y Eliseo quería más todavía de eso. ¿Y sabe qué? Se le fue concedido. Se le fue concedido porque no dejó a Elías, no dejó de estar ahí presente. Hermanos, Dios va a hacer la obra en nuestras vidas si nosotros no dejamos.
si persistimos en la obra de Dios, si hacemos las cosas de Dios. Hermanos, en mi vida, lo puedo decir mucho, en mi vida yo tenía miedo, hermanos. Tuve miedo. ¿Cuándo voy a dar un mensaje? Yo no puedo hacerlo. ¿Qué voy a hacer? Hermanos, me fue difícil, lo confieso. Pero mire, Dios hace la obra. Y no lo digo porque lo hago bien, hermanos, no lo hago. Yo lo único que le pido a Dios es que Dios me use para su honra y su gloria. Y en cualquier ámbito, hermanos, usted puede trabajar para la obra de Dios. Hay hermanos que son buenos para ser evangelistas. Hay hermanos que son buenos para usar la misericordia. Hay hermanos que son buenos para ser serviciales. Hay hermanos para ser administradores. Hay hermanos de todo tipo, hermanos. Cada uno Dios pone en su lugar, pero que usted se sienta que usted está ayudando para la obra de Dios, que usted sienta que está usted honrando a Dios con su vida, hermanos. O sea que hoy es el tiempo, hermanos, que usted puede decidir llevar una vida mejor delante de Dios, porque Cristo le puede cambiar su vida, porque Él es el único que cambia la vida del hombre. Hermanos, Dios nos llamó con un llamamiento santo. Y para concluir, hermanos, puedo decirles, si Dios ya lo llamó, acuda al llamamiento. Usted lo va a sentir. No luche con Dios. Es hora de tener un compromiso con Dios. Él le va a guiar como los guió a los apóstoles. Muchos no sabían qué iba a suceder, pero Jesús en el camino los preparó con todo y defectos, hermanos. Con todo y defectos Jesús preparó a sus apóstoles y los preparó para llevar la obra. Así también nosotros, hermanos. Dios tiene un ministerio para cada uno de nosotros y Dios lo está llamando con ese llamamiento santo. Y les hablo también a mis amigos que no han entregado su vida a Cristo, que no han llegado a las aguas del bautismo. Si tú ya sabes el plan de la salvación, si tú ya conoces, ¿por qué no entregar tu vida al Señor? ¿Por qué no dejar que Él maneje tu vida? ¿Por qué no saber que Él va a ayudarte en tu vida? ¿Por qué no saber decir, aquí estoy, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Como dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué no dejarte que Dios transforme? ¿Por qué no dejar que crezcas en tu vida espiritual? ¿Por qué no dejar que participes de la naturaleza divina? ¿Y por qué no dejar que Dios te use para su honra y su gloria? Hermanos, dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Pues ha sido la predicación, hermano, de esta mañana. Dios ha querido que usemos este mensaje para su honra y su gloria. Gracias, hermanos. Gracias a nuestro hermano Paco que me invitó para la predicación. Mi oración es para que todos crezcamos en la vida espiritual. Mi oración es que ustedes estén mejor, que sigamos teniendo la misma esperanza. No los conozco a todos y me da mucho gusto haberles compartido la palabra de Dios, hermanos. Quiero que ustedes sigan creciendo en su vida espiritual, que nos amemos y que honremos a Dios con nuestras vidas. Gracias, mis amados hermanos. Esperemos que haya sido de edificación para sus vidas y que Dios les bendiga y les guarde y que no dejemos nunca de creer en el gran poder de Dios y en el amor de Dios. Gracias, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde. Sigamos el servicio de adoración. Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Mi ser. Hermano, vamos a cantar esa alabanza, dice así. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esta nota celestial. Náufrago en pecado me encontré, sin paz en mi corazón, mas en Cristo mi Señor hallé dulce paz y protección. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de
esta nota celestial. Vengo de su gracia celestial, gozo en su santo amor, y riqueza fluye en la raudal, desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esta nota celestial, aunque por el valle de aflicción tengo que pasar aquí. Mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul. De esta tierra Él me llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Hermanos, esta ha sido la alabanza en nuestro Dios en este primer día de la semana. Amén. Le damos el tiempo a nuestro hermano.